Perú, 6 de enero de 2026. Hoy nos sumergimos en una serie de avisos oficiales que juntos dibujan un mapa bastante inesperado del país. Totalmente. Vamos a ver las grandes maniobras corporativas, desde empresas que se reducen casi a cero hasta fusiones que consolidan poder. Ajá. Exploraremos el mundo de los remates inmobiliarios, donde deudas millonarias ponen en juego propiedades en Lima y Trujillo a través de subastas virtuales. Que ya es todo un tema. Analizaremos la fase inicial de la expansión minera, con una avalancha de solicitudes de concesión en una sola región. Sí. Y finalmente, descubriremos las historias humanas detrás de los edictos, correcciones de estado civil, cambios de nombre, en fin, nuevos comienzos. Es que es una radiografía fascinante. Porque detrás de la formalidad de estos textos, que a primera vista pueden parecer, no sé, áridos, Muy áridos. se esconde la dinámica real de la economía, las consecuencias a veces dramáticas de las deudas y los trámites que definen la identidad legal de una persona. Es el punto exacto donde las grandes estructuras legales se encuentran con la vida cotidiana. Comencemos entonces con el mundo corporativo, porque hay movimientos que de verdad saltan a la vista. Sí, hay varios muy llamativos. Por un lado, vemos reducciones de capital drásticas. El caso de 4 Delta SAC es notable. Reduce su capital de más de 4.4 millones de soles a solo 3.000 soles. Es una locura. Es una reducción de más del 99%. Y Metalprense S.A. no se queda atrás. Recorta su capital en más de 10 millones de soles. ¿Qué nos dice esto? ¿Son empresas en problemas? Es la primera pregunta que uno se hace, y es lógico pensar en una crisis. Claro. Pero, aunque suena alarmante, estas reducciones suelen ser decisiones estratégicas muy calculadas. Estratégicas. ¿Cómo? La Ley General de Sociedades lo permite por varias razones. Puede ser para devolver aportes a los accionistas que deciden retirar parte de su inversión, o para absorber pérdidas de años anteriores y, digamos, limpiar el balance. Ahora sí entiendo. En el caso de absorber pérdidas, es como si la empresa usara su propio capital para pagar una deuda consigo misma y así empezar de cero en los libros. Exactamente. Es una operación de saneamiento contable. Muchas empresas están adelgazando para ser más ágiles. Claro. Reducir capital para cubrir pérdidas pasadas es una jugada para atraer nueva inversión con una estructura más sana. No siempre es una señal de crisis actual, sino el eco de una crisis pasada que se está superando. Pero, ¿estratégicamente no es una señal de debilidad para el mercado? Si yo viera que una empresa reduce su capital en un 99%, como 4 Delta, mi primera reacción sería de alarma. Esa es la clave. Por eso estos avisos son obligatorios. A menudo, estas reducciones van acompañadas de un plan de reestructuración que explica a socios y acreedores que este paso es para sanear la empresa. Ah, ok. Se trata de mostrar que no es una implosión, sino una poda controlada para que el árbol crezca más fuerte. Entendido. Y no solo se achican, también se reconfiguran. Vemos un aviso conjunto de escisión. Frenosa S.A. separa un bloque de más de 13 millones de soles y lo transfiere a otra empresa. A Inmobiliaria Bari S.A.C., sí. Y por otro lado, fusiones. Gemini absorbe a Radio Central y Aura Ingeniería absorbe a su unidad de maquinarias. O sea, estrategias totalmente opuestas. Exacto. Y cada una cuenta una historia diferente. La escisión de Frenosa es un ejemplo clásico de especialización. Zapatero a tus zapatos. Justo eso. Probablemente están separando la línea inmobiliaria para gestionarla de forma independiente, quizás para venderla o buscarle otro financiamiento. Tiene sentido. Las fusiones, en cambio, buscan lo contrario: consolidación. Eliminar duplicidades, crear sinergias. Lo de ahora es un caso de libro de integración vertical. Y en ambos casos, al dividirse o fusionarse, el aviso es crucial para los que están fuera, ¿no? Para los acreedores, por ejemplo. Fundamental. Es su garantía. La ley les da un plazo para oponerse si creen que la operación los perjudica. Es un mecanismo de protección del mercado, entonces. Exacto. Y luego, de la reconfiguración, pasamos al final definitivo. La empresa de Transportes Industriales S.A., en liquidación, publica su balance final. Ah, sí. Activo total 0.00, pasivo total 00 y patrimonio total 0.00. Es el certificado de defunción contable de una entidad. Lo que es fascinante de ese balance final, con todos esos ceros,
es que representa el éxito desde un punto de vista procesal de una liquidación. Es la crónica de un final ordenado. Ajá. Significa que el liquidador hizo su trabajo. Vendió todo, pagó todo hasta donde alcanzó, y la empresa, que alguna vez tuvo camiones, empleados, contratos, ahora es legal y contablemente nada. Polvo de bits en un registro público. Y de estas decisiones corporativas, que son algo abstractas, pasamos a algo con ladrillos y cemento, los remates inmobiliarios. Donde las deudas se vuelven muy, muy visibles. Hay una serie de avisos de remate público. Vemos propiedades en Los Olivos, Villa El Salvador, y 2 departamentos en Trujillo. Y los montos son altos. Un inmueble en Los Olivos tasado en más de $128,000. Y aquí lo interesante es ver el mecanismo, cómo el sistema convierte una deuda en dinero líquido. ¿Cómo funciona? Se convocan 3 fechas. La primera parte, de un precio base de 2/3 de la tasación. Si nadie oferta, la segunda baja el precio un 15% y la tercera otro 15%. Es una cascada de devaluación. Es brutal. El hogar de alguien puede perder casi la mitad de su valor en el proceso. Exacto. Y algo que me llama mucho la atención es quién está detrás de la ejecución. No es un banco tradicional. Te refieres a la entidad con el nombre largo. Esa misma. Patrimonio en Fideicomiso RTC, dirigido a inversionistas institucionales. A ver, ¿qué es esto? Fondos de inversión. Es una figura financiera mucho más compleja y una muestra de cómo funciona el capital hoy. Es un fideicomiso, una especie de caja fuerte legal, administrada por una fiduciaria. Ok. Y quienes meten el dinero en esa caja son inversionistas institucionales, fondos de pensiones, aseguradoras. O sea que no le deben a un banco con oficina en la esquina. Le deben a un patrimonio sin rostro que representa a grandes capitales anónimos. Es el camino por el cual ese capital llega al mercado minorista y termina ejecutando la hipoteca de una familia en Los Olivos. Cambia la dinámica por completo. Cambia la percepción, sin duda. La relación ya no es cliente-banco, sino deudor-instrumento financiero. Y para rematar, literalmente, todo el proceso es visual. Sí, eso es increíble. El aviso dice: Sala de remates virtual de la plataforma Google Meet. Un remate de una casa por Google Meet. ¿Suena casi informal? ¿No se pierde algo de la seguridad del proceso? Es una excelente pregunta. Por un lado, la digitalización agiliza todo y democratiza el acceso. Ya no tienes que estar en un juzgado. ¿Cierto? Pero por otro, sí se corre el riesgo de perder solemnidad. Y surgen nuevos desafíos. La brecha digital, la seguridad informática. Claro. Sin embargo, se mantienen los requisitos de formalidad, como el oblaje. ¿Qué es eso? Es el depósito del 10% del valor de tasación para poder participar. Eso asegura la seriedad de las ofertas, estés en pijama en tu casa o en un tribunal. De la ciudad y sus propiedades, nos vamos ahora a un tema de una escama completamente distinta. El futuro del subsuelo. La minería. Hay una avalancha de petitorios de concesión minera. Es impresionante la cantidad de solicitudes de una sola empresa, Minsur S.A., todas concentradas en Puno. Sí, en Azángaro, Melgar, Carabaya. Hablamos de miles de hectáreas con nombres como San Antonio 2025 o Macusani 14. Lo que estamos viendo aquí es el primerísimo paso en el larguísimo ciclo de vida de un proyecto minero. El acto fundacional. Exacto. La concesión minera otorga el derecho a explorar y, si se cumplen 1000 requisitos más, a explotar. Pero es crucial entender que esto no es un permiso para empezar a excavar mañana. Es como reservar el derecho. Justo eso, reservar el derecho sobre el subsuelo. Y la concentración de petitorios de una sola empresa sugiere una estrategia a gran escala, basada en estudios geológicos previos que indican un alto potencial en esa zona. Y todos estos avisos, sin excepción, incluyen un párrafo sobre la consulta previa a los pueblos indígenas. Sí, por la Ley 29785. Se aclara que el título no faculta el inicio de la actividad. Pero seamos honestos, ¿qué tanto peso tiene este aviso en la práctica? ¿Es un diálogo genuino o un requisito que se cumple para seguir? Esa es la pregunta del millón. Y la fuente de enormes conflictos socioambientales en Perú y en toda la región. Me imagino. La consulta previa debe ser un diálogo de buena fe entre el Estado y los pueblos indígenas. En esta etapa es solo una mención, pero sienta las bases de un proceso que será crucial más adelante. Y que puede definir si el proyecto vive o muere. Correcto. Su cumplimiento o incumplimiento define la viabilidad social y legal de todo el proyecto.
Hay casos de éxito, pero también muchos donde las comunidades sienten que es un proceso meramente informativo, que las decisiones ya están tomadas. Y me llamó la atención un caso particular, el petitorio Tony Furias 3 de una persona natural. Ajá. Especifica que se encuentra dentro de los 50 kilómetros de la línea de frontera con Bolivia. ¿Por qué es necesario especificar eso? Sí, es un detalle muy importante por razones de soberanía y seguridad nacional. La Constitución peruana establece restricciones para que los extranjeros adquieran minas, tierras o bosques en esa franja de 50 kilómetros. Obligatorio. Muestra la rigurosidad del sistema y cómo se cruza con la geopolítica. De la geopolítica y los grandes proyectos vamos a aterrizar en las historias más personales. Las que se esconden en los edictos. Hay una que es increíble. Una ciudadana, Magalí Rodríguez Más, que solicita la rectificación de su estado civil de casada a soltera. Sí, lo vi. Porque argumenta, y cito, que nunca ha contraído matrimonio civil con ninguna persona. O sea, le registraron un matrimonio que nunca existió. Imagínate la situación. Y este es un ejemplo perfecto de por qué existen estos avisos públicos. La publicación permite que si existiera un cónyuge real, pueda oponerse. Claro, es una salvaguarda. Es un mecanismo de transparencia para corregir errores que te afectan en todo. No poder casarte, problemas de herencia, temas fiscales. La carga de la prueba, por supuesto, recae en ella. Imagino la frustración de esta persona. Tener que ventilar un error burocrático tan personal y, en cierto modo, gritarle al mundo, oigan, que estoy soltera, solo para corregir un papel. Es un contraste fascinante, ¿no? Totalmente. Por un lado, tiene su batalla íntima para corregir el pasado. Y justo al lado en la misma página, el edicto matrimonial de Alfonso, un soldador divorciado, y Marisol, una cosmetóloga viuda. Que usan el mismo espacio para anunciar su futuro. Exacto. Y lo mismo con los cambios de nombre, como la menor que pasa de Hilder Cintia a Lisbeth Cintia. Todos estos actos requieren publicidad para ser legalmente válidos, para proteger derechos de terceros. Proteger a terceros. ¿Cómo un cambio de nombre podría afectar a alguien más? Piensa en un acreedor. Si una persona que te debe dinero cambia de nombre y no te enteras, podría intentar evadir su deuda. Claro, tiene todo el sentido. La publicación lo previene. Son las reglas de la vida en sociedad plasmadas en un boletín oficial. Y un último aviso que me pareció una pequeña cápsula del tiempo. ¿Cuál? La Caja Municipal de Paita informando que las cuentas de ahorro inmovilizadas por más de 10 años serán transferidas al Fondo de Seguro de Depósito. Un llamado a los dueños de dinero olvidado. Exacto. Y es una obligación legal. Ese dinero no se lo queda el banco, que es un mito muy extendido. No. No. Pasa a este fondo, que es el mismo que protege los depósitos del público si un banco quiebra. Es un recordatorio de que existen sistemas de seguridad, incluso para los activos que han caído en el olvido. Quizás el dueño falleció, emigró. ¿O simplemente lo olvidó? Ese dinero espera, protegido. Entonces, a través de estos avisos formales, hemos visto a empresas reconfigurarse, el destino de propiedades sellarse en subastas por Google Meet, el mapa del futuro minero delinearse en Puno. Y las historias más íntimas buscando su correcta inscripción en el registro. Así es. Lejos de ser simple burocracia, es un mosaico que refleja el movimiento constante, legal y económico de toda una sociedad. Cada publicación es la punta de un iceberg. Detrás hay una decisión de negocios, un drama personal. Una apuesta a futuro sobre los recursos naturales, o un momento crucial en la vida de una familia. Nos deja pensando en esa extraña línea que separa lo público de lo privado. Totalmente. Y cómo a veces, para defender lo más privado, tu identidad, tienes que hacerlo público. ¿Qué historia contaría un arqueólogo de datos del futuro al analizar miles de estos boletines? Buena pregunta. Tal vez, las tendencias económicas y los cambios sociales más profundos no se encuentran en los grandes titulares de los periódicos, sino en la suma de estas pequeñas, cruciales y a menudo ignoradas notificaciones oficiales.